Algunos nacieron con sus poderes, otros los consiguieron por accidente, magia, experimentos o con su propio ingenio. Hoy veremos en detalle cómo obtuvo sus poderes cada héroe de Marvel. Iron Man. Una cueva en Afganistán le cambió la vida por completo a un multimillonario playboy, porque Tony Stark ya tenía todo lo que el mundo asocia con el éxito. Era un genio inventor, CEO de Stark Industries, dueño de una de las fábricas de armas más grandes del planeta. Y vaya que nada de eso lo preparó para lo que vino después. Secuestrado y encerrado por la banda terrorista de los 10 Anillos, construyó en una cueva su primera armadura con chatarra reciclada y piezas sobrantes de misiles, justo lo necesario para escapar con vida. Pero ese momento no fue solo una fuga, fue el arranque de la misión de proteger la Tierra junto a algunos de los héroes más grandes de Marvel. En los cómics originales de 1963, por cierto, esa cueva estaba en Vietnam, no en Afganistán. De todos los héroes con los que acabaría luchando, Tony es de los pocos sin un solo superpoder. Todo lo que tiene es su intelecto, y con eso ha construido armaduras capaces de enfrentarse a algunos de los seres más fuertes del universo Marvel, y acabado con Thanos mismo. Capitán América. Nadie habría apostado por Steve Rogers, delgado, enfermizo, con tantas dolencias que cualquier examen militar lo habría descartado sin dudarlo. Y sin embargo, fue exactamente a él a quien eligieron para el proyecto Renacimiento, el programa diseñado para crear al primer supersoldado del mundo, y el suero no le añadió poderes exóticos, lo llevó al límite absoluto de lo que un cuerpo humano puede alcanzar, curó todas sus enfermedades de golpe, lo hizo más alto, más fuerte y más resistente. Terminó siendo capaz de levantar más de 1000 libras en banca, correr a 60 millas por hora y encajar golpes que destrozarían a cualquier persona normal. Se convirtió en símbolo durante la Segunda Guerra Mundial, pasó décadas congelado en el hielo y despertó en un mundo completamente distinto, y aún así siguió siendo el mismo hombre, hasta terminar como uno de los Vengadores fundadores. Esta es la primera vez que vemos el suero del supersoldado en este video, pero desde luego no será la última, así que deja un buen like, suscríbete y sigamos. Hulk, un accidente. Eso es, en el fondo, todo lo que separa a Bruce Banner del resto de héroes con superfuerza de esta lista. Estaba intentando recrear el mismo suero que transformó a Steve Rogers, y lo que consiguió fue algo completamente distinto y bastante más incontrolable. Un experimento con radiación gamma salió mal, y de ese error nació Hulk por primera vez. Desde entonces, cada vez que el estrés o la ira de Bruce cruzan cierto límite, su cuerpo deja de responderle a él. Lo que emerge puede levantar miles de toneladas y resistir prácticamente cualquier ataque convencional. Balas, explosiones, energía. Piensa en la fuerza de un edificio derrumbándose sobre alguien que ni siquiera lo nota. Spider-Man, una araña, solo eso. Peter Parker era completamente normal hasta que una araña radiactiva lo mordió, y esa mordida le reescribió la biología por completo. Fuerza comparable a la de un supersoldado, agilidad y reflejos mejorados y resistencia suficiente para sobrevivir al impacto de un tren en movimiento. Pero lo que realmente lo distingue del resto es el sentido arácnido, un sistema subconsciente de alerta que le avisa del peligro antes de que ocurra, capaz de funcionar incluso con los ojos vendados. Y hay algo que se menciona menos de lo que debería. Peter tiene un intelecto comparable al de Tony Stark y lo ha usado una y otra vez para vencer a enemigos que lo superan por completo en fuerza física. Un accidente de laboratorio le dio la fuerza de Hulk en miniatura. Pero el siguiente héroe de esta lista nunca necesitó ningún accidente, nació siendo un dios, Thor. Y aquí llegamos al primer héroe de esta lista que directamente nació con todo lo que lo hace especial. No tuvo que ganárselo. Pertenece al linaje real asgardiano, donde cada dios gobierna un dominio cósmico específico, y a él le correspondió el trueno, rayos y tormentas bajo control absoluto, canalizados desde su propia fuerza vital, fuerza suficiente para levantar miles de millones de toneladas, y una resistencia tan extrema que sobrevivió a ser quemado dentro del corazón de una estrella moribunda, recuperándose después como si apenas hubiera sido un rasguño. Loki creció exactamente igual que Thor, príncipe de Asgard y criado en el mismo palacio, pero a diferencia de su hermano, nunca tuvo nada de los poderes divinos que definen a un asgardiano de nacimiento. Y la razón concreta es que no era realmente asgardiano, era un gigante de hielo abandonado de bebé, encontrado por Odín y criado como su propio hijo sin que nadie le dijera la verdad durante años.
Esa herencia le dio fuerza, resistencia y longevidad sobrehumanas de forma natural, suficientes para dominar a cualquier humano o incluso a un supersoldado. Pero frente a su hermano Thor siempre perdía, y en algún punto entendió algo que definiría el resto de su historia. Nunca iba a ganar por fuerza física, así que dejó de intentarlo por ese camino. Se entrenó bajo la tutela de Frigga, su madre adoptiva, descrita en los cómics como una hechicera formidable, criada por brujas en su juventud, capaz de proyectar ilusiones tan convincentes que engañaron incluso a Malekith con una versión falsa de Jane Foster. Junto a ella, Loki pasó siglos perfeccionando ilusiones, engaños y magia hasta ganarse el título de dios del engaño. Y ya que hablamos de magia, hay alguien en esta lista que la lleva a un nivel completamente distinto, y la aprendió por necesidad médica, no por herencia familiar. Doctor Strange. A diferencia de Loki y de Wanda, Strange no nació con absolutamente nada de esto. Cada gramo de su poder lo construyó desde cero, y por una razón que empezó siendo puramente egoísta. Stephen Strange era neurocirujano de fama mundial, hasta que un accidente de coche le destrozó los nervios de las manos, y terminando su carrera de golpe. Desesperado por curarse, terminó en Camartage, donde la anciana le mostró que la magia era real. Y años de entrenamiento después, dominaba hechizos poderosos, armas y escudos místicos, manipulación de espacio y realidad, viajes interdimensionales y la capacidad de enfrentarse a algunos de los seres más poderosos de todo el universo Marvel. Moon Knight. Mark Spector estaba muerto, o casi, mercenario abandonado en el desierto egipcio por su propio equipo, agonizando bajo el sol, cuando algo antiguo decidió que todavía podía servirle de algo. Frente a la estatua de Khonshu, el dios egipcio de la luna, Mark recibió una segunda oportunidad a cambio de convertirse en su avatar en la tierra, el puño de Khonshu. Eso le dio atletismo de nivel olímpico, dominio de una enorme variedad de armas y una capacidad de combate que roza lo sobrehumano cuando la luna está llena. Pero hay algo más profundo detrás de todo eso. En los cómics, Khonshu lo ha resucitado al menos 3 veces, lo que convierte la inmortalidad, mientras el dios siga necesitándolo, en su poder más roto de todos. Y su mente, fracturada en múltiples identidades, terminó siendo el hogar de un dios que no siempre tiene las intenciones más limpias. Wanda Maximoff. Wanda nació con sus poderes, aunque permanecieron completamente dormidos hasta que Hydra experimentó con ella usando el cetro de Loki y la gema de la mente en su interior. Pero esa exposición no le dio nada nuevo, simplemente despertó lo que ya existía desde siempre: manipulación mental, explosiones de energía, campos de fuerza, telequinesis, y con el tiempo y gracias al Darkhold, capacidades todavía mayores: vuelo, teletransportación mediante su energía roja del caos y manipulación directa de la realidad. Como la Bruja Escarlata, es ampliamente considerada la usuaria de magia más poderosa de todo el UCM, y con ella ya van 3 héroes que llegaron a su poder a través de la magia, así que deja un buen like y suscríbete, porque ahora toca hablar de alguien cuyo poder cabe, literalmente, en el bolsillo: Ant-Man. Scott Lang no era científico, ni soldado, ni nada parecido. Era un ladrón que acababa de salir de prisión, buscando desesperadamente una segunda oportunidad para reconectar con su hija, y Hank Pym le ofreció exactamente eso a cambio de robar el traje que él mismo había diseñado décadas atrás. Ese traje aprovecha las partículas Pym, capaces de manipular la distancia entre átomos subatómicos para reducir o aumentar el tamaño de cualquier cosa que las use. Con él, Scott puede encogerse hasta el tamaño de un insecto sin perder fuerza, o crecer hasta convertirse en un gigante de varios metros. Y aquí está lo curioso: cuanto más pequeño se vuelve, más concentrada queda su fuerza original, lo que en teoría lo convierte en uno de los golpes más devastadores del UCM a escala subatómica. Black Panther. Antes de que existiera Wakanda tal como la conocemos, un meteorito de vibranium cayó sobre esa tierra y con el tiempo mutó una planta local hasta convertirla en la hierba con forma de corazón. Cada nuevo Black Panther debe consumirla como parte del ritual de coronación. La planta le otorga fuerza, velocidad, agilidad, resistencia y sentidos sobrehumanos, además de una conexión espiritual con el plano ancestral, donde puede comunicarse con los reyes que lo precedieron. T'Challa la combinó con un traje de vibranium capaz de absorber energía cinética, convirtiendo cada golpe recibido en energía almacenada. Y cuando la planta fue destruida, Shuri logró recrearla usando vegetación enriquecida con vibranium de Talocan, demostrando que el poder de Wakanda nunca dependió de un solo recurso agotable. Capitana Marvel. Carol Danvers era piloto de élite de la Fuerza Aérea antes de quedar expuesta a una explosión de energía cósmica del Tesseract, el contenedor original de la Gema del Espacio.
Esa exposición la reescribió a nivel genético. El resultado incluye vuelo a velocidades extremas, supervivencia en el vacío del espacio, viaje entre planetas, fuerza sobrehumana y explosiones de fotones capaces de aniquilar objetivos enteros. Pero su forma más letal es la binaria, el cuerpo entero envuelto en energía cósmica pura, los ojos brillando en blanco y una fuerza que roza la escala de destrucción planetaria, suficiente para atravesar naves de guerra alienígenas, dominar a Thanos e incluso revivar una estrella moribunda, Shang-Chi. Wenwu, su padre, gobernó durante 1000 años gracias a los 10 anillos, un poder que decidió transmitirle a su hijo entrenándolo desde niño en las artes marciales más letales que existen. Shang-Chi no nació con superpoderes, pero eso casi no importa cuando su entrenamiento incluyó dominio absoluto de Kung Fu, combate cuerpo a cuerpo y armas tradicionales a un nivel que pocos humanos en el UCM pueden igualar. Y cuando finalmente heredó los 10 anillos místicos de su padre, ganó control sobre proyectiles capaces de regenerar energía, fuerza sobrehumana amplificada y una resistencia que lo pone a la altura de amenazas de escala cósmica, un legado que su padre construyó con conquista, pero que él decidió usar para proteger, no para dominar. Ojo de halcón, Clint Barton no tiene ni un gramo de poder sobrehumano. Lo que tiene es una puntería que desde joven parecía imposible. Trabajó como mercenario con arco y flecha como únicas herramientas, construyendo la reputación de no fallar jamás un tiro. Esa reputación llegó a SHIELD y Nick Fury lo reclutó personalmente, convirtiéndolo en uno de sus agentes más letales sin necesitar absolutamente nada más que práctica y una puntería infalible. Viuda Negra. Natasha Romanoff tampoco tiene ninguna habilidad sobrehumana, pero su infancia es una de las más brutales de toda esta lista. Fue sujeto de experimento de la Habitación Roja, el programa soviético que entrenaba a niñas para convertirlas en asesinas, con una tasa de supervivencia de apenas 1 de cada 20, pero quienes lograban sobrevivir salían dominando combate, armas, espionaje e infiltración a niveles extraordinarios. Natasha terminó siendo una de las asesinas más letales del planeta, trabajando para la KGB. Fue tan peligrosa que Nick Fury envió originalmente a Ojo de Halcón para eliminarla. Pero Clint vio algo distinto en ella y la convenció de desertar. Reclutada después por SHIELD, se convirtió, según el propio Fury, en uno de sus activos más valiosos, Sam Wilson. Sam era uno de los mejores rescatistas paracaidistas de la Fuerza Aérea antes de ser seleccionado para un programa militar que lo equipó con el avanzado traje alado Exo-7 Falcon. Se unió al Capitán América para derrotar a Hydra, usando el traje en combate por primera vez, y desde ahí pasó a ser conocido como Falcon. Con los años, recibió trajes cada vez más avanzados, equipados con armas poderosas y sistemas de vuelo mejorados, y sin un solo superpoder, terminó luchando junto a los héroes más fuertes de la Tierra contra algunos de los ejércitos alienígenas más letales del universo. Y tras la retirada de Steve Rogers, Sam se convirtió en el nuevo Capitán América, heredando el poder de su icónico escudo de Vibranium. Y ya que hablamos de Hydra, el siguiente nombre de esta lista pasó años completamente bajo su control: Bucky Barnes. Bucky ya era uno de los soldados más hábiles de la Segunda Guerra Mundial, mejor amigo de Steve Rogers en los Howling Commandos, antes de que Hydra lo capturara. Lo sometieron a su propia versión del suero del supersoldado, dándole una fuerza comparable a la del Capitán América. Después de caer de un tren y perder el brazo izquierdo, Hydra volvió a recuperarlo, le implantó un brazo de titanio y le lavó el cerebro por completo, convirtiéndolo en el Soldado de Invierno, un agente durmiente usado para asesinatos encubiertos durante décadas. Años después, ya liberado de ese condicionamiento, recuperó su identidad. Entrenamiento militar de élite más suero del supersoldado, la misma combinación exacta que ya vimos con Steve Rogers, pero moldeada por completo por sus captores. Yelena Belova. Como su hermana Natasha, Yelena también pasó por la Habitación Roja, dominando combate, sigilo, armas y espionaje al más alto nivel. Pero a ella además la sometieron a control mental químico, robándole por completo el libre albedrío. Cuando finalmente se liberó, se convirtió en mercenaria de alto nivel, buscando una identidad propia más allá de todo lo que le habían impuesto. Terminó reclutada por Valentina Allegra para los Thunderbolts, el primero de varios nombres de esta lista que veremos que acabarían en el mismo equipo, Agente USA. John Walker era un veterano militar condecorado, elegido por el gobierno para heredar el manto del Capitán América tras la retirada de Steve Rogers. Sin superpoderes pero disciplinado y competente en combate, asumió oficialmente el título. Pero consumido por un complejo de inferioridad frente a un legado que no era suyo, terminó tomando el suero del supersoldado, y cuando su compañero Battlestar murió, la ira lo llevó a matar brutalmente al responsable, un acto que le costó el título de Capitán América.
Más tarde fue reclutado por Valentina Allegra y se unió a los Thunderbolts bajo una nueva identidad, Red Guardian. Alexei Shostakov fue piloto, atleta y soldado condecorado de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, seleccionado por su rendimiento físico en el máximo nivel humano para el programa soviético del supersoldado, creado específicamente para contrarrestar al Capitán América. Recibió la versión soviética del suero y se convirtió en el equivalente exacto de Steve Rogers para la URSS. El Red Guardian, con fuerza, velocidad y resistencia mejoradas, fue durante años el símbolo del poder soviético, pero terminó traicionado por la misma nación a la que sirvió, apartado y olvidado, hasta encontrar un nuevo propósito luchando junto a los Thunderbolts, Ghost. Ava Starr era hija de Elias Starr, un físico cuántico trabajando en el primer túnel cuántico. Cuando el experimento salió terriblemente mal, la explosión mató a sus padres, y ella, de alguna manera, sobrevivió. Pero la energía cuántica desestabilizó sus células de forma permanente, se desintegran y reensamblan constantemente, haciendo que atraviese la materia sólida sin poder controlarlo. SHIELD le construyó un traje de contención para estabilizarla, pero la obligaron a trabajar como asesina encubierta bajo el nombre de Ghost. El resultado es alguien prácticamente intocable en combate. Balas, puñetazos, cualquier ataque físico simplemente la atraviesa. Y con el tiempo, Valentina la reclutó también para los Thunderbolts, Sentry. Y cerramos con el poder más extremo de toda esta lista. Bob Reynolds era un exadicto a la metanfetamina, luchando contra problemas graves de salud mental cuando se ofreció voluntario para el proyecto Sentry, dirigido por el grupo Oxe, y la misma Valentina Allegra de Fontaine, que reclutó a la mitad de los nombres anteriores. Lo inyectaron con el suero Sentry, una versión de nivel cósmico extremadamente potente del suero del supersoldado, y fue el único que sobrevivió al experimento. El resultado es prácticamente el equivalente al Superman del UCM, capaz de dominar con facilidad a todos los miembros de los Thunderbolts combinados, formado por 3 supersoldados, inmune a balas, cuchillas e incluso explosivos pesados, capaz de volar a velocidades cercanas a la luz y proyectar ráfagas de energía solar devastadoras. Pero el mismo suero, combinado con el trastorno bipolar de Bob, creó una personalidad alternativa completamente oscura, el vacío, capaz de desintegrar todo lo que toca y de atrapar ciudades enteras en una dimensión donde la gente revive sus peores traumas, desde chatarra reciclada en una cueva hasta un exadicto inyectado con una versión cósmica del suero del supersoldado. Cada héroe de Marvel llegó a su poder por un camino completamente distinto, y algunos de ellos ni buscaban el poder. ¿Cuál te pareció el origen de los poderes más interesante? Te leo en los comentarios.